En el rincón de letras vivas, Jorge Luis Borges. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero del otro tablero, de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Del polvo y el tiempo y sueño y agonías. Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes. Si quieren comunicarse con nosotros, el teléfono es 416-2848. Pueden enviar un mensaje de texto al 1530 80 62 26 o enviarnos un mail a yatienedientes@gmail.com. Información a cargo de la doctora María Laura. Bueno, pasaron muchas cosas en lo que va el verano, pero hoy vamos a inaugurar el programa con una columna que se va a dar una vez por mes, que va a tener que ver con historia. Sos como Felipe Pigna. Soy como Felipe Pigna feliz. No, mentira, pero la idea es hablar de hechos históricos que fueron importantes y tener alguna relación y que tienen que ver con, arman un poco nuestra historia. Y hoy elegí para traer la Guerra del Paraguay. Ajá. Que muchos la deben recordar. Y quería contar más o menos cómo era Paraguay antes de la guerra, ¿no? Hasta que destruyeran, tenía superávit. hasta que destruyeran Paraguay, seguía, digamos, como una excepción en América Latina, porque era la única nación en donde no había habido préstamos extranjeros. Será porque Paraguay de alguna manera no tenía río, no tenía grandes riquezas, entonces dominada por Francia en ese momento, creció para adentro en base a que no alimentó una oligarquía dominante en ese momento preciso de la historia, sino que más bien tuvo una economía proteccionista dedicada a la producción de empresas propias y a la industrialización temprana. Y lo único que sí es que ya se veía para ese momento que Paraguay iba a estar encajonada por Brasil y por Argentina, porque de alguna manera una industria que crece requiere de salir de sus propias fronteras. Y Paraguay necesitaba salir, y para salir, tanto a Rosas como en el gobierno en ese momento de Brasil no le gustaba la idea de que una sola nación pudiera ser autosuficiente. Entonces se le había ocurrido cobrar impuestos pero muy altos para sacar la producción de Paraguay, o en muchos casos bloquearlo directamente para que no pudiera vender. Era sorprendente ver a Paraguay como
como ejemplo americano, o sea, de América Latina, porque no había persona que fuera mendiga, hambrienta o ladrona. Entonces la mayoría de gente que salía de viaje a Paraguay venía sorprendido. Un agente norteamericano informó en 1845 que en el gobierno de Paraguay no había ni un solo niño que no supiera leer o escribir. Digamos, el hecho hacía que el superávit que presentaba Paraguay implicaba que uno contratara técnicos al extranjero, y no que los extranjeros se sirvieran de uno, sino que uno se sirviera de los extranjeros. O sea, los técnicos que llegaban de Inglaterra o de otros países servían para explicarle a los paraguayos cómo funcionaban las cosas, pero para que Paraguay creciera. No era lo mismo que en nuestros casos, en donde nosotros servíamos a los demás. De hecho, la Argentina había sacado un préstamo a la Baring Brothers que terminó de pagar no hace mucho. Está ambientado a 1830, por ahí. Sí, estamos en 1845, pongámosle más o menos históricamente. En 1865 ya Paraguay era bastante grande, tenía telégrafo, tenía ferrocarril, tenía fábrica textil y tenía también una fábrica que hacía barcos, buques y armas. De hecho, y no debía ni un solo peso al extranjero, porque no había pedido ni un solo crédito en ese momento a Inglaterra ni ningún otro país, y además que no debía nada, aún así tenía el ejército más fuerte de toda América, porque contaba con una industrialización muy grande, y el Estado además era el dueño del 98% de la tierra, la cual dividía en minifundios, en pequeñas parcelas que le daba a los paraguayos con la sola condición de que tuvieran producción y que no las vendieran y no las deshabitaran. ¿Sí? Entonces en ese momento tenía un sistema de estancias de la patria, se llamaban, donde se producía en escala, y esa producción agrícola que generaba superávit hacía que vos pudieras mandar tu hijo a una universidad extranjera también, para que Paraguay aprendiera y se nutriera de altas tecnologías. ¿Y cuándo fue el fin de la historia? El fin de la historia terminó cuando Inglaterra vio que Paraguay se le estaba yendo de las manos, y un ministro inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, participó en los preparativos de la guerra. Primero amenazó en ese momento con invadir Uruguay. De hecho lo hizo. Brasil, Venancio Flores invadió Uruguay, para lo cual el presidente paraguayo Solano López decidió declararle la guerra a Uruguay. Solano López tuvo una campaña de prensa muy fuerte en contra de él, tanto en Brasil como en Argentina. ¿Pero que lo por veían? qué Paraguay le declara la guerra a Uruguay? Porque No. Brasil lo había invadido. Paraguay amenazaba con que iba a declarar la guerra si Brasil tomaba Uruguay, porque veía venir en las negociaciones de que de alguna manera tanto Argentina como Brasil, al cobrarle más impuestos o a bloquearla económicamente, ya le estaba abriendo la puerta a declarar la guerra. Y esto fue toda por directiva de los ingleses.